Dominique Russo tenía un imperio multimillonario a sus pies y violencia fresca manchándole los nudillos. Sin embargo, su único deseo era la única mujer que se había atrevido a rechazarlo. Cuando ella finalmente le susurró su inseguridad más profunda, Dominique no parpadeó. En cambio, la aplastó contra la pesada puerta de caoba y le gruñó dos palabras que lo cambiaron todo. Las luces fluorescentes zumbaban en la pequeña oficina trasera sin ventanas del casino clandestino más exclusivo de Chicago. Rosie Harrison estaba encorvada sobre una pila de libros de contabilidad encuadernados en cuero, con los dedos volando sobre una calculadora resistente. Rosie era una mujer que sabía exactamente cuánto espacio ocupaba en el mundo, y había pasado sus 26 años enteros disculpándose por ello. Con una talla 48, Rosie era curvas suaves, muslos gruesos e intelecto agudo escondido detrás de cardigans oversize y una actitud reservada. En el mundo reluciente y extremadamente delgado de los grandes apostadores y las princesas de la mafia, Rosie era la trabajadora invisible. Ella lo prefería así. La invisibilidad significaba seguridad. Tienes un descuadre de 300,000, Peter. Rosie lo dijo sin levantar la vista mientras el gerente de planta del casino golpeaba su mano sobre el escritorio. Revisa tus números, cariño. Peter sonrió con desprecio. Su colonia olía a ginebra barata y desesperación. La casa tuvo pérdidas en las mesas de baccarat. Pasa. No según las cajas de recaudación, respondió Rosie con calma, levantando finalmente la barbilla. Se acomodó los lentes, negándose a encogerse bajo su mirada. Lo desviaste tú. Y si yo firmo esto, mi firma queda en una hoja fraudulenta. No lo voy a hacer. Escúchame, vaca gorda, siseó Peter, inclinándose tan cerca que Rosie podía ver las gotitas de saliva en sus labios. ¿Firmas esto o me aseguro de que no salgas caminando de...? Peter nunca terminó su frase. Una sombra cayó sobre el umbral de la puerta, bajando la temperatura de la habitación 10 grados de golpe. La respiración de Rosie se cortó en la garganta. Dominique Russo no simplemente entraba a una habitación. Dominique Russo comandaba el oxígeno mismo dentro de ella. De hombros anchos, impecablemente vestido con un traje a medida color carbón que ocultaba la musculatura letal que había debajo, Dominique era el heredero del sindicato ruso. Era un fantasma en el mundo financiero, un terror en el inframundo criminal, y un hombre que supuestamente no había sonreído desde que era niño. Termina tu pensamiento, Peter. La voz de Dominique era un rumor bajo y melódico, cargado de una violencia tranquila y aterradora. Peter giró en redondo. La sangre se le drenó del rostro hasta que quedó como un cadáver. Señor Russo. Señor, yo solo le estaba explicando una discrepancia a la auditora. Dominique entró completamente a la habitación. Sus ojos oscuros nunca se apartaron de Rosie. La catalogó por completo, el rubor en sus mejillas, la rebeldía en sus ojos verdes, la forma en que su pecho se agitaba mientras intentaba controlar su respiración. Dominique no la miró con la lástima ni el asco al que Rosie estaba acostumbrada por parte de los hombres en su círculo. La miró como un hombre hambriento mirando un banquete. Lorenzo. Dominique lo dijo en voz baja, sin romper el contacto visual con Rosie. Su enorme hombre de confianza apareció en el marco de la puerta. Sí, jefe. Lleva a Peter al almacén. Nos debe 300,000. Extráeselo lentamente. Peter chilló mientras Lorenzo lo arrastraba hacia atrás jalándolo por el cuello de la camisa. Sus súplicas resonaron por el pasillo de concreto hasta que la pesada puerta de acero se cerró de golpe. El silencio cayó sobre la pequeña oficina. El corazón de Rosie golpeaba contra sus costillas. Rosie tragó saliva con fuerza, aferrándose al borde del escritorio para evitar que sus manos temblaran. El dinero. Tengo las cuentas exactas aquí mismo. No lo dejé firmar. Dominique se acercó, moviéndose con la gracia depredadora de un felino. Apoyó sus grandes manos llenas de cicatrices sobre el escritorio de Rosie, inclinándose hasta que su rostro quedó a centímetros del de ella. Olía a bergamota, tabaco caro y poder puro concentrado. No me importa el dinero, Rosie, murmuró Dominique. Rosie parpadeó, sorprendida de que él supiera su nombre. A mí me importa cómo se trata a mis empleados, dijo Dominique, dejando caer brevemente la mirada hacia los labios de Rosie antes de volver a sus ojos. Levántate. Rosie dudó. Sus viejas inseguridades le gritaban por dentro. Si se ponía de pie, quedaría completamente expuesta. No podría ocultar sus anchas caderas ni su vientre pronunciado detrás del escritorio.
Pero desafiar a Dominique Russo era una sentencia de muerte. Rousi empujó la silla hacia atrás y se puso de pie, cruzando los brazos sobre su cintura en una postura defensiva. Dominique era imponente. Enorme. Sobrepasaba por mucho su estatura de 1,65 m. Pero por primera vez en su vida, Rousi no se sintió monstruosa junto a un hombre. Se sintió envuelta. Ocuparás el puesto de Peter. Jefa de operaciones financieras para toda mi división del Medio Oeste, declaró Dominique. No era una oferta. Era un decreto. Señor Russo, no puedo. Soy solo una auditora de trastienda. No encajo en su mundo. No tengo el aspecto para este cargo. Tienes exactamente el aspecto que yo quiero, respondió Dominique con fiereza. No entiende, rió Rousi, con un sonido amargo y autodespreciativo. Rousi retrocedió hacia la pesada puerta de caoba, necesitando distancia del calor intoxicante que irradiaba Dominique. He visto las mujeres con las que se relaciona. Las socialites. Las modelos. Son prácticamente transparentes. Míreme, Dominique. Rousi gesticuló ampliamente señalando su cuerpo, con lágrimas de frustración escociendo en los ojos. Soy talla 48. Tengo estrías. Ocupo espacio. Soy demasiado grande para usted. La expresión de Dominique se endureció. En 2 zancadas largas, cruzó la habitación. Antes de que Rousi pudiera siquiera exhalar, las manos de Dominique se envolvieron alrededor de su gruesa cintura, levantándola ligeramente y aplastándola contra la madera sólida de la puerta. El impacto le arrancó el aliento, reemplazado al instante por el calor abrasador del cuerpo de Dominique presionado por completo contra el de ella. Dominique no se retrajo ante su suavidad. Dominique presionó sus caderas contra las de ella, dejándola sentir la evidencia dura e innegable de su deseo. Una de sus manos se enredó en el cabello oscuro de Rousi, inclinando su cabeza hacia atrás, mientras la otra descansaba con peso sobre la cadera de ella, su pulgar acariciando la curva del vientre a través del vestido. Ponme a prueba. Le gruñó contra los labios. Rousi emitió un sonido patético y necesitado mientras la boca de Dominique se estrellaba contra la de ella. No fue un beso delicado. Fue posesión. Fue una marca. Dominique sabía a whisky caro y peligro. Su lengua barría la boca de Rousi reclamando cada centímetro. Dominique la besó como si ella fuera la única mujer que quedaba sobre la tierra, sus manos mapeando sus curvas, apretando sus caderas, reverenciando la mismísima suavidad que ella odiaba de sí misma. Cuando finalmente se apartó, Rousi temblaba. Sus rodillas estaban débiles y era sostenida por completo por el agarre de Dominique. Ocupas exactamente el espacio correcto. Mía cara, susurró Dominique, presionando un beso en su sien. Y nunca más te disculparás por ello. Ahora recoge tus cosas. Te mudas a la oficina del Penthouse. Los chismes perseguían a Rousi como un enjambre de abejas furiosas. Habían pasado 3 semanas desde el incidente en la oficina trasera. Y su rápido ascenso a la cima de la escalera financiera del Imperio ruso había revuelto cada pluma en el inframundo de Chicago. Pero no era solo su nueva oficina en la esquina con ventanas de piso a techo, ni el salario de 6 cifras lo que hacía hablar a la gente. Era la forma en que Dominique Russo la rondaba a ella. Dominique era implacable. Si Rousi trabajaba hasta tarde, una cena de 5 estrellas de su restaurante italiano favorito llegaba a su escritorio, entregada por el propio Lorenzo. Cuando Rousi mencionó casualmente que amaba el olor de la lluvia, Dominique mandó a instalar un terrario personalizado en su oficina que imitaba un bosque húmedo. Dominique tejía una red a su alrededor, hilo a hilo. Y ella estaba aterradoramente dispuesta a dejarse atrapar. Pero la verdadera prueba llegó cuando Dominique le informó que lo acompañaría a la gala anual del sindicato en la mansión Oceana. Dominique, por favor, había suplicado Rousi, de pie en su palaciego despacho, jalando el borde de su blazer. No puedo ir a una gala. Ni siquiera tengo un vestido de gala que encaje en ese tipo de ambiente. Me van a devorar viva. Que lo intenten, había respondido Dominique fríamente. Les cortaré la lengua. Al día siguiente había enviado un equipo de sastres al apartamento de Rousi. Ahora, al bajarse del Maybach blindado, Rousi se sentía como una extraña en su propio cuerpo. Llevaba un vestido de terciopelo verde esmeralda a medida que abrazaba cada curva, realzando la plenitud de sus caderas y el escote generoso que ella siempre ocultaba. Rousi se veía hermosa. Rousi se veía peligrosa. Dominique la esperaba al pie de los escalones de la mansión. Cuando la vio, el tiempo pareció detenerse.
Su mandíbula se tensó y un músculo palpitó en su mejilla. Dominique se acercó a ella ignorando los flashes de los fotógrafos privados del sindicato, y pasó un brazo pesado alrededor de la cintura de Rousi, atrayéndola firmemente contra su costado. «Vas a iniciar una guerra con ese aspecto», le murmuró al oído, besando la piel expuesta de su cuello. «Estoy aterrorizada», susurró Rousi. «Aquí estoy yo. Eres mía. Camina con la cabeza en alto». El salón de baile era un mar de seda, diamantes y dinero con sangre. Rousi sintió las miradas de inmediato. Los hombres la miraban con una mezcla de curiosidad y hambre primitiva. La reclamación pública de Dominique la convertía en fruta prohibida. Las mujeres, en cambio, la miraban con veneno sin disimulo. No llevaban ni 20 minutos sentados en la mesa VIP de Dominique cuando comenzaron los problemas. Camilla Beatty, la deslumbrante y extremadamente delgada hija del jefe de Nueva York, se contoneó hasta ellos. Camilla llevaba un vestido hecho enteramente de cadenas de plata que no dejaba absolutamente nada a la imaginación. Camilla había pasado, notoriamente, los últimos 3 años intentando meterse en la cama de Dominique. «Dominique, querido», ronroneó Camilla, ignorando completamente a Rousi mientras posaba una mano huesuda sobre el hombro de Dominique. «Te extrañamos en los Hamptons este verano». Dominique le quitó la mano de encima de su chaqueta casualmente, como si fuera pelusa. «Estaba ocupado, Camilla». Los ojos de Camilla se deslizaron finalmente hacia Rousi, recorriendo su figura completa de arriba a abajo con una expresión teatral de asco. «Ya veo. Ocupado explorando opciones alternativas. Dime, Dominique, ¿perdiste una apuesta? ¿O la familia Russo ahora compra carne por kilo?» La mesa quedó completamente en silencio. Algunos lugartenientes de la mafia nerviosamente revisaron las salidas más cercanas. La cara de Rousi ardía. La vieja vergüenza familiar se precipitó sobre ella, sofocándola. Rousi bajó la vista hacia su regazo, luchando contra el impulso de salir corriendo del salón de baile y esconderse en la oscuridad. Dominique no gritó. Dominique no alzó la voz. Simplemente alargó el brazo, tomó un cuchillo de carne plateado de la mesa y lo clavó directamente en el centro del costoso clutch de seda de Camilla, fijándolo a la mesa de caoba. Camilla chilló, saltando hacia atrás. «Lorenzo», dijo Dominique. Su voz resonó en el repentino silencio del salón. «Jefe». Lorenzo apareció al instante desde las sombras. «Llama a Carlo Beatty. Dile que acaba de perder los muelles de Brooklyn. Todos los envíos que lleguen mañana nos pertenecen a nosotros». El rostro de Camilla se puso completamente blanco. «Dominique, no puedes hacer eso. Mi padre me matará». Fue una broma. Dominique se puso de pie lentamente. Era una montaña aterradora de hombre. Dominique dio un paso hacia Camilla, obligando a la princesa de la mafia a encogerse hacia atrás hasta que chocó con un pilar de mármol. «Insultaste a la mujer que tiene mi corazón», dijo Dominique, suficientemente alto para que todo el salón de baile lo escuchara. «Insultaste a la futura reina de esta familia. Acabas de costarle a tu padre un territorio que vale 10 millones al año, Camilla. Di una sola palabra más sobre ella, en cualquier momento, y también le quitaré el privilegio de respirar. Sal de mi vista». Camilla prácticamente salió corriendo del salón entre lágrimas. Dominique se volvió hacia Rousi, extendiendo la mano. El salón observó en atónito silencio como el despiadado jefe la ayudó con delicadeza a ponerse de pie, le besó los nudillos y la llevó a la pista de baile. «No tenías que iniciar una guerra de la mafia por mis sentimientos», susurró Rousi contra su pecho mientras se balanceaban al ritmo de la música. El corazón de Rousi desbordaba un amor aterrador y caótico. «Quemaría el mundo en cenizas si con eso te mantuviera abrigada», respondió Dominique con suavidad. Más tarde esa noche, de vuelta en el penthouse fuertemente custodiado de Dominique, Rousi no podía dormir. La adrenalina, el vino y la magnitud de la protección de Dominique la tenían completamente despierta. Rousi se deslizó fuera de la cama, dejando a Dominique durmiendo profundamente con su espalda cubierta de tatuajes subiendo y bajando con cada respiración. Rousi caminó con sigilo por el pasillo hacia el estudio privado de Dominique, buscando un libro para leer hasta que le diera sueño. La pesada puerta de roble estaba ligeramente entreabierta. Rousi entró, encendiendo la pequeña lámpara de latón del escritorio. El escritorio estaba impecable, excepto por una sola carpeta manila roja colocada justo en el centro. Rousi no era una fisgona. Rousi había sobrevivido en este mundo ocupándose de sus propios asuntos. Pero la etiqueta en la pestaña le llamó la atención.
Harrison Fe. Adquisición de activo. Con el ceño fruncido, Rousi abrió la carpeta. Dentro había docenas de fotografías. Fotos de ella en su antigua universidad. Fotos de ella tomando café en su cafetería local. Registros financieros de las deudas médicas de su madre. Pero lo que le heló la sangre en las venas fue un documento fechado 3 años atrás, mucho antes de que Rousi jamás solicitara el trabajo en el casino. Era una orden directa con la inconfundible firma de Dominic. Asunto: Harrison Manufacturing, la empresa del padre de Rousi Harrison. Directiva: quebrar la empresa. Adquirir toda la deuda. Asegurar que el objetivo C. Harrison requiera empleo inmediato y bien remunerado dentro de nuestra infraestructura. Aislar y adquirir. El papel se escurrió de sus manos temblorosas y cayó al suelo de caoba. Dominic no la había encontrado por accidente. Dominic no la había rescatado de Peter. Dominic Russo había destruido la vida entera de su familia solo para forzarla a caer en sus brazos. No debías ver eso. Una voz oscura y ronca de sueño sonó desde el umbral. Rousi giró en redondo. Dominic estaba parado ahí en las sombras, bloqueando la única salida. Sus ojos eran oscuros y completamente sin arrepentimiento. Un frío de terror se acumuló en el estómago de Rousi mientras miraba al hombre con quien acababa de dormir. Dominic permanecía en el umbral del estudio, bañado en la tenue luz ámbar del pasillo. Dominic no parecía culpable. Dominic no parecía avergonzado. Parecía un depredador que finalmente había cerrado la jaula. «Arruinaste a mi padre», susurró Rousi. Su voz temblaba mientras retrocedía desde el escritorio. Los pesados archivos Manila seguían esparcidos por el suelo de caoba. Tuvo un derrame cerebral a causa de la quiebra, Dominic. Casi murió. Mi madre tuvo que sacar una segunda hipoteca solo para pagar su fisioterapia. ¿Y tú orquestaste todo esto? Dominic entró completamente a la habitación, cerrando la pesada puerta de roble detrás de él con un clic suave y definitivo. Aceleré lo inevitable, Rousi. Tu padre era un pésimo hombre de negocios. Su empresa estaba perdiendo dinero mucho antes de que yo me interesara en ella. ¿Lo aplastaste para llegar a mí?, gritó Rousi. Las lágrimas finalmente se desbordaron por sus espesas pestañas. Yo era una persona, Dominic. Tenía una vida. Iba a terminar mi maestría. En cambio, tuve que abandonar los estudios y tomar un trabajo de auditoría en un casino de la mafia solo para evitar que mi familia terminara en la calle. ¿Y quién crees que se aseguró de que tu currículum llegara a la cima de la pila de Peter?, preguntó Dominic con suavidad, cerrando la distancia entre ellos. Dominic extendió la mano para tocarle el brazo, pero Rousi se estremeció y apartó la mano de un manotazo. Sus ojos se oscurecieron. Un destello peligroso de rabia se encendió en sus iris. No te apartes de mí. No me toques, sollozó Rousi, cruzando los brazos sobre su cintura llena, sintiéndose de repente completamente expuesta en su camisón de seda. Eres un monstruo. Orquestaste mi pobreza para poder llegar como un salvador. ¿Por qué? ¿Porque estoy gorda? ¿Porque pensaste que estaría tan desesperada por atención masculina? ¿Tan patética y agradecida que simplemente caería a tus pies? Dominic se movió tan rápido que Rousi no tuvo tiempo de parpadear. Dominic la empujó con fuerza contra las estanterías. Sus enormes manos atraparon los gruesos muslos de Rousi, levantándola completamente del suelo hasta que quedaron a la misma altura, cara a cara. Lo hice porque te vi hace 3 años en una panadería en Little Italy, gruñó Dominic. Su compostura finalmente se resquebrajaba. Estabas riendo. Eras radiante. Ocupabas espacio en un mundo lleno de mujeres hambrientas y huecas, y supe en ese exacto segundo que ibas a ser mi esposa. Pero eras civil, Rousi. Limpia. Intocable. Si simplemente te hubiera cortejado, habrías huido de mi mundo. Así que traje mi mundo a ti. Te despojé de tus opciones hasta que todos los caminos llevaban a mí. No fue porque seas débil. Fue porque eres lo único que he querido verdaderamente en toda mi vida. Dominic la depositó de vuelta en el suelo. Su pecho subía y bajaba agitado. Regresa a la cama, Rousi. Mañana volamos a Sicilia para presentarte ante la comisión. Rousi no discutió. Rousi sabía mejor que nadie lo que significaba pelearle a un tigre acorralado. Rousi asintió con la cabeza, entumecida, y pasó junto a Dominic con la vista baja. Pero mientras se deslizaba de nuevo bajo las sábanas de seda, su mente corría a toda velocidad. Rousi era una auditora maestra. Rousi sabía encontrar fisuras. Rousi sabía desaparecer.
La lluvia azotaba el parabrisas del Honda Civic robado mientras Rousey aceleraba por Lower Baker Drive, el laberinto subterráneo de Chicago, que le ofrecía la cobertura perfecta contra la vasta red de hombres de Dominic. Le había tomado exactamente 4 días orquestar su escape. Rousey había esperado hasta que Dominic estuviera encerrado en una reunión con los sindicatos irlandeses, había burlado la seguridad del Penthouse usando los propios códigos de acceso que él con orgullo le había enseñado, y había desaparecido. Rousey no fue a la policía. La policía de Chicago prácticamente estaba en nómina de Dominic. En cambio, Rousey había contactado a alguien en quien sabía que podía confiar, Sarah Jenkins, una antigua compañera de cuarto de la universidad que ahora era analista senior en Kroll Inc., la firma de investigación corporativa y consultoría de riesgos más reconocida del mundo. Sarah tenía conexiones con abogados de alto perfil, incluyendo al legendario litigante de Chicago, Thomas Demetrio. Rousey entró a un oscuro y húmedo estacionamiento en el Loop. Sarah esperaba junto a un pilar de concreto, aferrando un maletín resistente al agua. «Tienes un aspecto terrible, Chloe», dijo Sarah, jalando a su amiga hacia un fuerte abrazo. Sarah se echó para atrás, con los ojos muy abiertos al ver el rostro pálido y las manos temblorosas de Rousey. «Saqué los archivos que me pediste. Usé los servidores de canal trasero de Kroll. Dominic Russo no podrá rastrear la huella digital». «¿Encontraste los libros de deuda originales de la empresa de mi papá?», preguntó Rousey, llevando a Sarah hacia el asiento del copiloto del Honda. Sarah asintió, abriendo el maletín. «Sí. Y, Rousey, es peor de lo que creías. Dominic no arruinó a tu papá por capricho». Sarah sacó una pila de documentos, señalando una serie de transferencias bancarias resaltadas en amarillo. «Tu papá no solo estaba perdiendo dinero por malas inversiones. Estaba malversando activamente. Y no le robaba a un banco. Estaba lavando dinero para la Brava Volkov». La sangre de Rousey se heló por completo. Los Volkov, el sindicato ruso con base en Brighton Beach, conocidos por desollar vivos a sus enemigos. «Le debía $5 millones», susurró Sarah con voz temblorosa. «Hace 3 años, los rusos se enteraron. Hay comunicaciones interceptadas en la base de datos federal. Los Volkov no iban a simplemente matar a tu papá, Rousey. Iban a llevarte a ti y a tu mamá para recuperar la deuda en las redes de tráfico clandestino». Rousey miraba fijamente el papel. Los números se difuminaban mientras su respiración se entrecortaba. «Mira la fecha de la adquisición ruso», instó Sarah, señalando la parte inferior de la página. Era exactamente el mismo día en que vencía el plazo de los Volkov. Dominic no había quebrado a su padre para destruirlo. Dominic había iniciado una toma corporativa hostil para absorber legalmente la deuda de la empresa, pagando efectivamente a los rusos sus $5 millones para comprar las vidas de su familia. «Dominic les pagó», susurró Rousey. Sus manos temblaban tan violentamente que dejó caer el papel. «Compró la deuda. Lo hizo parecer una quiebra brutal para que la Policía Federal no revisara de cerca un pago repentino a la mafia rusa. Arruinó nuestra reputación para salvar nuestras vidas, y para tenerte a ti», le recordó Sarah con suavidad. «Sigue siendo un jefe del crimen organizado, Rousey. Es peligroso». De repente, el estruendo ensordecedor de cristales rotos desgarró el estacionamiento. La ventana trasera del Honda estalló hacia adentro, lloviendo vidrio de seguridad sobre los hombros de Rousey. «¡Al suelo!», gritó Rousey, empujando a Sarah bajo el tablero justo cuando una segunda bala atravesó el apoyacabeza del copiloto. 3 SUVs negros frenaron en seco bloqueando la salida del estacionamiento. Hombres armados con equipo táctico pesado se desbordaron hacia afuera con sus armas en alto. Pero no llevaban los trajes italianos a medida del sindicato ruso. Llevaban pesadas chaquetas de cuero. Su piel estaba marcada con los tatuajes crudos y brutales de la brava rusa. Los Volkov las habían encontrado. «Vaya, vaya», una voz espesa con un fuerte acento resonó por la estructura de concreto mientras un hombre alto y con cicatrices avanzó, apuntando una subametralladora especializada directamente al parabrisas. «La mascota de Dominic Russo. Pagó un precio alto por ti, Maliska. Pero insultó a nuestro pacán al forzarnos la mano en Chicago. Te llevamos a ti. Rompemos a Dominic». El corazón de Rousey golpeaba contra sus costillas, pero el miedo paralizante que esperaba no llegó. En cambio, una claridad ardiente y extraña la invadió. Rousey era Rousey Harrison. Rousey era una mujer que había sobrevivido el sabotaje corporativo,
la pobreza y la obsesión aterradora del jefe más despiadado de la ciudad. Rousi no iba a morir acurrucada en un Honda. Rousi pateó la puerta y salió, poniéndose de pie con total firmeza. Rousi no intentó esconder sus curvas ni encogerse. Rousi cuadró los hombros, presentando cada centímetro de su figura plena y dominante ante los asesinos rusos. «Si me tocan», dijo Rousi. Su voz era escalofriantemente tranquila, resonando en el concreto. «Dominique Russo borrará todo su linaje de la faz de la tierra. ¿Saben quién soy para él?» El ruso se rió. Un sonido ronco y abrupto. «Dominique Russo no está aquí, cerdita». «¿Están seguros de eso?», retumbó una voz desde las sombras. Era una voz que comandaba la oscuridad misma. Las luces del estacionamiento se apagaron de repente, sumergiéndolos en una oscuridad total. Los disparos estallaron. Una cacofonía de violencia como estroboscópica y ensordecedora. Rousi se tiró al suelo cubriéndose los oídos mientras el inconfundible golpe pesado de armas automáticas silenciadas resonaba en la oscuridad. Gritos húmedos y borboteantes siguieron a los destellos del fuego de los cañones. Duró menos de 30 segundos. Cuando las luces de emergencia parpadearon, el estacionamiento parecía un matadero. Los 12 operativos rusos yacían muertos sobre el concreto. De pie en el centro de la carnicería, su traje a medida salpicado de sangre, estaba Dominique. Dominique sostenía una Sig Sauer humeante en la mano derecha. Lorenzo y 4 capós fuertemente armados se materializaron desde las sombras detrás de él, asegurando el perímetro. Dominique no miró los cuerpos. Sus ojos salvajes y frenéticos se clavaron en Rousi. Dominique soltó su arma, ignorando el protocolo del sindicato, y corrió hacia ella. Dominique cayó de rodillas sobre el concreto cubierto de vidrio, jalando a Rousi hacia un abrazo aplastante y desesperado. ¿Estás herida?, exigió saber Dominique. Sus grandes manos la revisaban frenéticamente, el rostro, los hombros, bajando por sus gruesos muslos para asegurarse de que estuviera entera. Dominique temblaba. El intocable y despiadado jefe del inframundo de Chicago temblaba como un niño. «Dime que no estás sangrando, Rousi. Habla conmigo». «Estoy bien», jadeó Rousi, enterrando la cara en su pecho e inhalando el familiar aroma a bergamota, pólvora y hiel. «Estoy bien, Dominique». Dominique se echó para atrás. Sus manos enmarcaron el rostro de Rousi. «Huiste de mí, mujer estúpida, hermosa e imprudente. Destrocé la ciudad entera buscándote. ¿Tienes idea de lo que te habrían hecho?». «Lo sé», dijo Rousi con suavidad. Rousi metió la mano en un bolsillo y sacó el documento que Sara le había dado. Lo presionó contra el pecho de Dominique. «Sé lo de los Volkov. Sé lo de la deuda de mi padre. Sé que pagaste los 5 millones para salvarnos». Dominique miró el papel. Su mandíbula se tensó. Dominique no ofreció excusas. Dominique no intentó suavizar el golpe. «Tu padre era un hombre muerto», dijo Dominique. Su voz era un rasguño grave y ronco. «No podía dejar que te llevaran, pero tampoco podía dejarte ir. Soy un hombre egoísta y despiadado, Rousi. No comparto. No suelto. Quité a tu padre para mantenerte a salvo, y te traje a mi casino para tenerte cerca. Lo haría de nuevo 1000 veces más». Rousi lo miró a los ojos. Esos ojos oscuros y obsesivos. Rousi vio la locura ahí. La posesividad violenta y consumidora que incendiaría una ciudad entera solo para mantenerla abrigada. Era tóxico. Era aterrador. Y era exactamente lo que ella quería. Durante toda su vida, a Rousi le habían dicho que era demasiado. Demasiado grande, demasiado ruidosa, demasiado opinada. «Eres un psicópata», susurró Rousi. Sus manos se deslizaron por el amplio pecho de Dominique para enrollarse alrededor de su cuello. «Seré lo que necesites que sea», respondió él con fiereza. «Necesito que nunca más me mientas», exigió Rousi. Sus ojos verdes brillaban con una autoridad recién encontrada. Rousi ya no era solo una auditora. Rousi era la reina del sindicato. «Y necesito que me enseñes a manejar los libros de todo el territorio del Medio Oeste. Si voy a estar atada a un monstruo, voy a ser yo quien tenga la correa en la mano». Una sonrisa lenta y maliciosa se extendió por el rostro de Dominique. Una sonrisa genuina que lo transformaba de un jefe de la mafia aterrador en un rey devastadoramente apuesto. Dominique se puso de pie, levantando a Rousi con él, alzándola sin esfuerzo en sus brazos como si su peso no fuera nada más que una bendición. «A sus órdenes, mía Regina», murmuró Dominique,
reclamando sus labios en un beso ardiente y posesivo que sabía a victoria y rendición absoluta. Lorenzo dio un paso al frente con discreción, apartando los ojos. Jefe, el equipo de limpieza está en camino. ¿Qué le decimos al Pacán Volkov? Dominique rompió el beso, apoyando su frente contra la de Rousi. Su pulgar acariciaba suavemente la curva suave de su cintura. Dominique miró por encima del hombro a su lugarteniente. Sus ojos estaban fríos y vacíos. Mándale las cabezas de sus hombres, ordenó Dominique. Su voz resonó con autoridad absoluta. Y dile que si alguna vez vuelve a mirar en dirección a Chicago, mi esposa auditará personalmente su imperio hasta convertirlo en cenizas. Rousi sonrió, recostando la cabeza sobre el hombro de Dominique mientras él la sacaba del estacionamiento cargándola en sus brazos. Rousi había entrado a la oscuridad disculpándose por su tamaño. Pero salía de ella como una titana. Rousi era exactamente del tamaño correcto para gobernar el mundo. ¿El oscuro viaje de Rousi al inframundo te dejó sin aliento? Si amaste este intenso romance mafioso lleno de traición, hombres peligrosos y una reina de curvas que finalmente reclama su corona, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like al vídeo, compártelo con tus amigos adictos al romance oscuro, y no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes y apasionantes. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nunca un capítulo. Nos vemos en la próxima historia.